noches. Les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Recuerden que nuestras formas de contacto en Facebook nos pueden encontrar como Rostros de la Trata. También pueden mandar un mensaje a tu diputado JGATV, o bien en Twitter, Rostros de la Trata, @Rostros de la Trata, solo con D, la E de se la vuelan. O también en la cuenta de la casa de nuestro anfitrión es @tu diputado JGATV. Le doy la bienvenida a nuestra invitada, la psicóloga Patricia Caso. Muy buenas noches. Buenas noches. Presidenta y fundadora de Fundación Camino a Casa. Sí. De la Asociación Camino a Casa. Nos da mucho gusto que nos pueda acompañar el día de hoy aquí. Diana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y pues bueno, Fundación Camino a Casa también la pueden localizar en distintos espacios, en redes sociales, en internet. En un momento más aparecerá en su pantalla los datos, pero básicamente toda la información también la pueden encontrar en su sitio web, que es www.fundacioncaminoacasa.org. Y ahí tienen bastante información de todo lo que han hecho ustedes como asociación. Pati, ¿nos podría contar qué es Fundación Camino a Casa? ¿A qué se dedica? Bueno, Fundación Camino a Casa es una asociación civil que tiene por objeto social la atención y rehabilitación de niñas y jóvenes que fueron víctimas de trata de personas, particularmente en lo que es la explotación sexual comercial infantil y también en lo que es trabajos forzados o mendicidad. Ok. ¿Y cuándo es que empezaron o cómo es que empieza Fundación Camino a Casa? Pues esto inicia en el año 2005. Un grupo de personas de la sociedad civil nos reunimos tras conocer esta problemática de la cual nosotros estábamos totalmente ajenos. Tuvimos la oportunidad de conocer sobre esta problemática y decidimos hacer algo que pues en su momento resultó muy arriesgado y pues simplemente nadie creía que lo íbamos a lograr, que era precisamente la atención de las víctimas, porque no había en México una experiencia previa sobre la atención y rehabilitación de este tipo de víctimas. Entonces tuvimos que empezar nosotros pues desde implementar un modelo de atención que pudiera ser adecuado para este tipo de chicas. Es lo que, porque bueno, nos dimos ahí el tiempo de visitar la página, desde luego, ya desde antes ya éramos antiguos conocidos. Ya conocidas, sí, en Twitter, sí, en redes sociales y en algunos otros espacios también, pero sí, lo que veía y comentaba yo con Diana antes de iniciar el programa es que implementan ustedes un modelo único de atención precisamente. Entiendo yo justo como comentaba ahorita, si no había una experiencia previa, mi gran pregunta es ¿cómo le hacen para tener ese modelo de atención? ¿A quién se acerca o quién se acerca o cómo lo hicieron? Bueno, lo primero que hicimos fue adentrarnos lo más posible a conocer la problemática. Los estudios que existían, que bueno, en su gran mayoría eran estudios no realizados en México, sino en el extranjero, pero fuimos a Estados Unidos y luego fuimos a Colombia, donde hay algunas asociaciones que ya atendían ese tipo de víctimas. Tal vez no de la misma manera que nosotros, pero sí ya había algo. Y lo que hicimos fue empezar a analizar cuáles eran realmente las características de una víctima cuando logra salir de esta situación y qué necesidades tenía. Y sobre eso empezamos a armar el modelo. Este modelo ha ido sufriendo adaptaciones, modificaciones a lo largo de de estos años. De hecho, el año antepasado logramos profesionalizarlo, porque era algo que pues sí era una tarea pendiente, importante, ya lo profesionalizamos, pero siempre pues nos damos cuenta que es algo que es perfectible, que lo podemos ir mejorando. Y la gente que trabaja con ustedes en la fundación igual recibe toda esta capacitación y todo lo demás. Sí, fíjate que la gran mayoría de la gente que está ahí
pues inició con nosotros también hace ya algunos años y se ha ido pues también profesionalizando. Tengo psicóloga, trabajadora social, una maestra en casa, ¿no? Tenemos lo que le llaman el homeschool, ¿no? Para las niñas. Tenemos pues una directora operativa y tenemos un modelo de hogar donde existen la figura de unos padres sustitutos que no necesariamente viven dentro de la fundación, pero sí funcionan un poco en ese sentido con las niñas, ¿no? Sí, algo así leí que me llamó mucho la atención porque es como ofrecerles este espacio perdido, ¿no? Como este, sí, como este espacio de desarrollo y de convivencia que les fue arrebatado en algún punto de su niñez, primera infancia o adolescencia, y se les ofrece. Las personas que ahí participan, sobre todo en esta función de padre o madre, o no sé si sea de padre y madre o nada más de madre, no sé, pero forman parte de la asociación, son voluntarias, ¿cómo funciona? Bueno, sí, Leti, mira, son voluntarios. Tratamos o procuramos de que haya precisamente la figura paterna y materna. Muchas de estas niñas vienen de hogares donde realmente había una familia y los papás eran cuidadosos con ellas, pero muchas de ellas vienen de hogares muy disfuncionales, fueron vendidas incluso por los propios padres, o de esos hogares expulsores, ¿no? Donde la chica pues fácilmente la que podía hacer es salir de ahí. Entonces lo que les damos es como un modelo precisamente de familia que muchas veces no lo han tenido nunca. Entonces ellas pueden observar lo que es un hogar, lo que es una pareja, ¿no? Con la idea de ir a través de todo el programa que pues estamos aplicando con ellas, en donde les hacemos un traje a la medida a cada una, porque también eso es algo importante en el modelo, pues las niñas tienen por lo menos imágenes que pueden ellas elegir o no, ¿verdad? Pero decir yo quiero algo así, ¿no? Esto me gusta para mi vida. O a lo mejor tal vez, bueno, creo conocer algo diferente a lo que ya se tenía antes de llegar ahí, ¿no? Exactamente. Es que ahorita, y tomando un poco lo que mencionabas al principio, que van ustedes a Estados Unidos, van a Colombia, sin duda, particularmente Colombia, ¿no? He ido haciendo muchas cosas, Costa Rica y quizá Argentina. ¿Siguen ustedes manteniendo lazos con estas organizaciones que al principio fueron, de alguna manera, partícipes en la creación de este modelo? ¿Sigue habiendo la red, o sea, Fundación Camino a Casa pertenece o participa también con otros todas las fundaciones parecidas? Bueno, a nivel internacional, sí. Con Colombia seguimos teniendo algún contacto. Con Estados Unidos no, porque esa organización que nosotros visitamos ya no está. Pero tenemos contacto con otras organizaciones que luchan por el tema, aunque no atienden directamente víctimas, ¿no? Y en México pues sí estamos muy conectados con otras organizaciones. Sí se puede decir con qué organizaciones trabajan aquí en México. Sí, claro que sí. Nosotros fuimos la primera en el país. En el 2005 arrancamos, en el 2007 se abrió el refugio de alta seguridad, donde empezamos a recibir las primeras víctimas. Hace año y medio decidimos que las niñas que iban alcanzado la mayoría de edad y que por las diversas razones que pudieran ser, no podían regresar a sus lugares de origen o querían seguir estudiando y regresando a sus hogares, pues no iban a tener esa oportunidad, decidimos abrir el programa de Medio Camino. Y esa organización se llama Reintegra. Con ellos trabajamos muy de la mano. También nosotros asesoramos y les dimos, digamos, como todo el modelo también de atención y las bases para la apertura de el Pozo de Vida y Red Binacional de Corazones. Con ellos. Que Red Binacional de Corazones trabaja en Tijuana, ¿no? Exactamente. Trabajamos muy de la mano con Sintrata, con la Comisión Unidos contra la Trata, es decir, hay varias con las que sí trabajamos. Me encamina un poco a la... Infantia también. Sí. Eso me encamina un poco a la siguiente pregunta, Pati. Las jovencitas son mujeres, ¿no? Sí. Para empezar, el son grupo de mujeres. atención son mujeres.
niñas, adolescentes. Cuando llegan a la mayoría de edad, a los 18 años, pueden entonces continuar con el apoyo y la asistencia ahí con ustedes y o con Reintegra, o nada más con Fundación Reintegra, o no. ¿cuánto tiempo? Fundación Reintegra lo que tiene son chicas, niñas, bueno, jóvenes más bien, que iniciaron su proceso de restauración y reintegración social en Fundación Camino a Casa. Esa es, digamos, la población que ellos reciben. Entonces, estas chicas, llegados los 18, 19 años, dependiendo cuándo llegaron, cómo está su situación jurídica, ¿no? De seguridad incluso, pero también cómo han ido avanzando en pues toda esta sanidad y todo este proceso de pues recuperar sus vidas. Dependiendo de eso, se les exhorta o se les invita a pasar a Reintegra. En ese programa lo que hacemos es que las niñas y jóvenes, bueno, más bien las jóvenes ya, tienen dos obligaciones. Una, trabajar y seguir estudiando, ¿no? Porque eso es lo que realmente hemos visto que cierra con ellas este círculo de pues poder lograr que ellas se reintegren, de reintegración. Ahorita tenemos 6, bueno, ya tenemos 2 que terminaron la universidad. Tenemos 6 que están en la universidad, 6 más. Tenemos varias que abrieron su propio negocio. Y bueno, muchas que ya no están en Reintegra o que salieron de fundación ya para reintegrarse a sus hogares, que se casaron, que decidieron ya vivir independientes de otra manera, pues. Pero en todos los casos, pues la satisfacción es que ellas no han regresado a esa condición de esclavitud que tenían. Exactamente. Me parece muy interesante que hablas de profesionalización, porque a veces pensamos que la gente que está haciendo este trabajo, pues como son voluntarios, entonces sepas o no sepas del tema. Son pues, improvisados. Sí, son improvisados, sí, claro. Y entonces, bueno, a mí me da mucho gusto que todas estas personas tienen una profesionalización, ¿no? De alguna manera. Tienen, en este caso, ¿ustedes trabajan únicamente con niñas y mujeres mexicanas o también han tenido casos extranjeros? Sí, Diana, solamente aclarándote un poquito el punto anterior. Yo tengo una red de apoyo, que somos los voluntarios, digamos, en los cuales yo me incluyo, pero el personal que yo tengo dentro de la fundación está pagado, es gente que recibe un sueldo que pues vive de eso, ¿no? O sea, entonces lo que pasa es que tienen un compromiso siempre que va más allá de lo que se espera simplemente un trabajo, ¿no? Que eso es lo valioso de toda todo nuestro personal. O respecto a la población, no, nosotros hemos tenido niñas de Centro e incluso de Sudamérica, jóvenes. Algunas permanecen con nosotros 2 semanas, un mes, dependiendo de la situación, y regresan a sus países de origen. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de 2 niñas guatemaltecas que finalmente se logra, por la condición en que son encontradas en México y demás, se logra la nacionalidad mexicana para ellas, ¿no? Y tenemos algunas otras que incluso se han acogido a este programa de visa humanitaria que brinda los Estados Unidos, donde ellas han ido a vivir a Estados Unidos también, con pues los beneficios que tienen, porque fueron llevadas de México, explotadas en Estados Unidos, las llevaban, las traían, o las encontraron allá y finalmente pues, y nos las mandan a nosotros temporalmente mientras se arregla su situación migratoria. Y entonces este acompañamiento jurídico ustedes también lo hacen. Sí. Mira, la representación legal pues la tiene el Estado porque son menores de edad, pero siempre nosotros hacemos a las niñas, las hacemos acompañar de personal nuestro, abogada, el abogado, porque parte del trabajo que para nosotros es muy importante es que la niña o la joven empiece a reconocer que tiene derechos. Y que esos derechos no pueden ser pisoteados ya ahora por la autoridad, ¿no? Entonces se les entrena, se les enseña, y en esos acompañamientos donde las niñas muchas veces tienen mucho miedo de hablar, tienen miedo de la persona que tienen que enfrentar en algún momento, pues hemos logrado, ¿no? Precisamente que ya no tengan que ser careados con ellas, por la edad de las niñas, se ha logrado pues realmente que ellas se asegure que se sienten bien y se sienten cómodas de estar denunciando,
porque simplemente pues no tienen al tipo enfrente, ¿no? Que se sientan seguras durante el proceso, que aun cuando, como acabas de mencionar, aun cuando el Estado sea el sujeto tutelar de sus derechos, bueno, pues nunca está de más el sentir ese, aquí estoy, claro, no te preocupes. Por supuesto, ¿no? No estás sola, claro, no, simplemente te no acompaño. estás sola. Ajá. No, y fíjate que incluso nos ha funcionado muy bien, porque bueno, ahora hay autoridades en el Distrito Federal que son extraordinarias y que ya están muy sensibilizadas. Por eso ha tocado muchas que no. Entonces, en esos casos, por ejemplo, hemos tenido que llevar a derechos humanos, va un representante de derechos humanos, va la psicóloga, que es quien le brinda la atención psicológica, va la abogada. Entonces ella se siente muy arropada, muchas veces yo voy, ¿no? Entonces estamos con ella, le explicamos, pues la estimulamos para que hable y que lo haga correctamente, de una manera que muchas veces las mismas autoridades se quedan sorprendidas, ¿no? Por la claro. seguridad con que lo hacen, la tranquilidad, cuando ellos empiezan a veces a agredirlas mucho, ¿no? Verbalmente, a decir cosas. Hemos tenido una chica, por ejemplo, que el cuate habló hora y media, de verdad, no por... Y ¿en qué momento respiraba? No, de verdad, y ella callada, esta niña finalmente se fue a los Estados Unidos, pero fue impresionante porque era una niña que al principio se ponía muy mal cada vez que oía la voz de él. Y en esa última audiencia, ella cuando termina de hablar él, le pregunta al juez, ¿tiene algo que agregar? Porque además fue muy bueno porque el juez dejó que él hablara, porque empezó a decir cosas que no, y que al final lo hundieron más, ¿no? Sí. Y entonces ella nomás escuchaba pacientemente, nunca dijo nada, y al final tiene algo que agregar y dijo, no, lo que yo he dicho, lo he dicho y se acabó, ¿no? Y pues es muy admirable, la verdad, porque no dijo más, simplemente dijo, lo que yo ya declaré es lo que... Bueno, pero para llegar a ese punto en el que la jovencita, la niña que ha sido víctima de tan reiteradas violaciones a sus derechos humanos, para llegar a ese punto en el que pueda escuchar a su victimario y no quebrarse y continuar con el proceso de manera segura y de manera tranquila, previo a este momento, ustedes ya hicieron un trabajo de preparación con ella, no de preparación en el sentido jurídico de preparar su testimonio o algo, ni mucho menos, sino de fortalecerla a ella. No, incluso del testimonio también, porque se va revisando cómo están las actas. A ver, mira, aquí dijiste esto, aquí declaraste esto, hay algo que quieras cambiar cuando es oportuno todavía hacerlo, etcétera. ¿Cómo lo vas a plantear? ¿De qué manera? Se les enseña, a ver, repítelo, para que ellas se sientan que de verdad están apelando a causas que son justas y que además tienen un fundamento legal para ello. Y eso les da mucha certeza, ¿no? Les da mucha seguridad. Que comentaba eso, no sé, de repente me transporté un poco a mis años de infancia, que fueron hace como 5. No, sí. Ya, es un chorro. No, pues que no es lo mismo, a lo mejor nos gusta hablar y nos gusta hablar en público y tal, pero que de repente te digan, bueno, a ver, échatela de Suave Patria delante de 20 personas, dices, ay, claro, pues, sí, claro. Está bien que me guste y que me la sepa, pero pues tampoco así como para soltarla, ¿no? Pero sí me preparo, si lo practico y todo, es algo que yo sé, es algo que me gusta, bueno, pero lo voy a poder decir mejor. Yo creo que es parte como de lo mismo, ¿no? Claro. Es algo que ellas saben que lo vivieron, no tienen duda de qué pasó, cómo pasó, pero no es lo mismo decirlo aquí en corto con mi psicóloga, mi psicólogo, allá decirlo delante de alguien que sabrá Dios quién sea, que a lo mejor es el MP, pero ella no tiene la misma confianza. Claro, pues mira, yo creo que eso es el trabajo interdisciplinario de todo el equipo, ¿no? O sea, esto no es el trabajo de simplemente el abogado, es todo lo que se ha trabajado con ella a lo largo de semanas, a veces meses, dependiendo, ¿no? El proceso. Y las va empoderando, les va haciendo sentir que son valiosas, van recuperando su autoestima, van recuperando esa fuerza interior que probablemente pues la tenían hecha polvo, ¿no? Entonces es un trabajo como muy minucioso, por eso te digo que en realidad eso es la satisfacción más grande que tenemos, ¿no? Cuando vemos a una niña empoderada que llegó y casi se golpeaba contra las paredes y nos insultaba y nos decía cosas, porque pues eso es parte del proceso, como llegan muchas veces muy agresivas,
y de repente las ves ya en un proceso de pensamiento mucho más claro, entendiendo por qué me voy a ir a presentar, el valor de mi testimonio y sobre todo lo que se va a lograr al final de todo eso, que es que el cuate pues se quede encerrado y pague todo lo que hizo y se haga la justicia. Pues para ellas de verdad se vuelve, cuando ellas ven que de verdad esa persona fue encarcelada y fue sentenciada a X años, para ellas es sanidad interior también. Es decir, es recuperar la confianza en las autoridades, es recuperar y decir, ¿sabes qué? Valió la pena mi esfuerzo, valió la pena que yo me contuviera, que no dijera más allá de... Les enseñamos precisamente a no hablar cosas que a lo mejor se van a enredar, ¿no? Porque al final, pues, las emociones te brincan, ¿no? No, tan simple, a lo mejor tienen todo el derecho y todas las ganas de decirle 27 groserías. Exacto. Y eso jurídicamente ¿a qué te lleva, no? Sí, exactamente. Entonces tratamos de que ellas pues tengan ese dominio propio y por eso estamos, pues, practicamos con ellas y están con la abogada y tenemos asesores que están con ellas, a ver, si te preguntan esto, ¿cómo vas a contestar? Y siempre también algo que les da mucha certeza es que las niñas o las jóvenes les decimos, siempre habla la verdad. O sea, no trates de aumentarle, no trates de cambiar las cosas para agravar más la situación, simplemente di lo que pasó y si dices lo que pasó, nunca te vas a confundir, nunca vas a decir no cosas. Errores. Exactamente. Claro. Entonces eso ayuda. ¿Y cómo ves a Reintegra en un futuro? ¿Cuál es el plan de Reintegra? Fundación Camino a Casa. Fundación Camino a Casa. Fundación. Dije, bueno, pues también lo puedo opinar, me imagino. No, de Fundación Camino a Casa. Mira, nuestro objetivo es que las niñas, abrir más refugios. Ahorita estamos a punto de abrir el de Cancún. Ay, felicidades. Sí, no, estamos felices porque justo este fin de semana que fuimos para ver el arranque de Norma Bastida, que es esta mujer pentatlonista, ¿no? Como le llaman, ¿no? Que está nadando y va a correr y va a... Ella que está haciendo todo este trabajo hermosísimo en favor de las víctimas. Estuvimos con una chica que fue víctima también y estuvo en Fundación, y con ella vamos a arrancar allá como la primera sobreviviente porque todavía necesita parte de este proceso. Está muy jovencita, tiene 16 años y pues ella anhelaba estar en Cancún porque sus hermanos están en el DIF allá y bueno, logramos que las autoridades ya finalmente asignaran un espacio allá mientras se abre esta fundación. Pero lo increíble fue que justo el fin de semana ya conseguimos la propiedad, ya quien nos las amueblara y ya tenemos a la primera persona que va a estar encargada de todo, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque sabemos que ya a lo mejor en un mes ya está todo armado para que arranquemos allá. Entonces queremos abrir, nuestro ideal sería abrir uno en cada estado, ¿no? Claro, exacto. Claro. El asunto, bueno, pues es que es un programa muy, muy caro, muy, muy caro. Precisamente por la especialización. Por la especialización y por lo personalizado que es el programa para cada niño. ¿Nos podría compartir el dato de cuántas jovencitas están siendo ahorita atendidas? Sí. ¿Sí? Bueno, desde que iniciamos a la fecha hemos atendido 164 víctimas. 164. Ajá, sí, 164. 164, que yo sí quiero hacer hincapié en lo siguiente, porque nunca falta quien vea el vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Entonces, que alguien que diga, bueno, empezaron en el 2005, estamos en el 2014, son casi 10 años, 164, y empiezas a echar números de una por año. No, o sea, no es una cosa tan sencilla. Es un proceso. Porque es un proceso, pero además, como comentaba ahorita Pati, es un traje a la medida la atención a cada una de las personas que han atendido ahí. Entonces, no es lo mismo la atención que necesita una jovencita de 12 años que trae una historia a la atención que va a requerir otra jovencita de a lo mejor también 12 años, pero trae una historia B, en donde aquí se van a necesitar 3 o 4 intervenciones de determinados especialistas, acá 6 o 7 de determinados otros especialistas. Exactamente. Entonces, ya es una serie de factores que van en juego: tiempo, dinero y esfuerzo. Claro, por supuesto. Y además, sí hay que recordar algo.
En realidad tenemos desde el 2007, no arrancamos con víctimas en el 5, sino en el 7, pero aquí algo es importante. Nuestras usuarias son niñas y jóvenes que vienen de operativos que hace la policía. Si la policía no hace operativos, yo no tengo, entonces es realmente, nosotros dependemos de que ellos rescaten niñas y jóvenes. Una pregunta, ahorita que comenta eso, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados y abogadas, no, suponiendo que, no sé, alguien en la calle, alguien se entera y tiene muy claro que se dedica a Fundación Camino a Casa, y esa persona se entera a su vez de otra que está en una situación de explotación, y esta otra tiene la forma de buscar acercarse a ustedes, ¿la pueden atender así o necesariamente tiene que provenir de un operativo? Cuando nosotros hemos tenido incluso una chiquita que nos llegó de 10 años, porque una vecina observó que era explotada, vendida por su padre todas las noches. Ella nos da aviso a nosotros. Lo que nosotros hacemos es que le damos aviso a la autoridad. La autoridad hace la investigación, rescata a la niña y entonces no las canalizan. Así es como funciona. Entonces sí, mucha gente llega y nos dice, oye, es que yo sé que aquí y allá. Entonces lo que hacemos es damos la información y las autoridades inician el proceso de investigación. Sí, no, nosotros no podemos ir por ellas. Sí, no. Sí, pero sí, somos el canal muchas veces, por lo menos la... para que las autoridades tomen cartas en el asunto, sí. Exacto. Y para las personas que nos están viendo, que quisieran informarse más de la fundación, la página que mencionaba Leti, que es fundacioncaminoacasa.org, y ahí viene toda la información. Ahí viene información, vienen nuestros videos, vienen nuestros informes anuales, y viene también ahí un vínculo de contacto que es Info Fundación Camino a Casa. Sí. Donde también me faltó ese el vínculo de contacto, info @ Fundación Camino a Casa. Info @ y ahí la gente nos escribe y de ahí ya arranca muchas veces nuestro contacto con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, ahorita lo mencionabas, el proyecto es Be Relentless, ¿no? Se llama. Es un triatlón lo que van a hacer, lo que están haciendo. Norma Bastidas, sí. Van a dar bicicleta y luego correr o caminar. Sí, bicicleta y luego correr. ¿No? Sí. Y también natación, ¿no? Sí, ahorita está 10 días nadando en Cancún. Sí. Una vez que cumpla cierto millaje, empieza en bicicleta recorriendo desde Cancún hasta la frontera con Estados Unidos y de ahí sigue caminando. Va en bicicleta todo este trayecto y luego camina de la frontera, tengo entendido, a Washington. DC. Okay. Sí. Y la gente que quisiera seguir a Norma, que quisiera seguir justo toda esta, ¿cómo las pueden contactar? O igual la información la pueden encontrar en la página. En la página sí, en la página y en la página Reintegra la está promocionando muchísimo también. A mí se me estaba pasando una pregunta que quiero hacer. Ahorita que preguntaba Diana si ha habido casos de jóvenes con situación migratoria irregular, ¿han tenido algún caso particularmente complicado? Yo sé y lo tengo muy claro que todos los casos tienen su grado de dificultad y de dificultad, ¿no? Por el tipo de delito. Pero alguno así emblemático del que se pueda comentar algo, Pati, y que nos puedas compartir para que, pues, me parece importante también para que nuestra audiencia tenga claro del esfuerzo que ustedes realizan, hasta dónde se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Pues mira, sí tenemos varios, ¿no? Pero particularmente tenemos a una chiquita que hoy ya es una mujer, ¿no? Tiene 20 años, pero ella llega a los 13 años, a los 15 años con nosotros. Ella es captada siendo un adolescente de 13 años en el Metro Pino Suárez por un padrote que la empieza a enamorar. Y en cuestión de una semana, la chica cae rendida porque era un joven de 19 años que le pinta todo un escenario maravilloso. Se la lleva a Tenancingo, Tlaxcala.
y ahí empieza pues su suplicio, ¿no? Imagínate, a los 13 años, la chica siendo vendida 20, 30 veces por día, ¿no? Esta niña era una niña que se resistió mucho, peleaba mucho, se defendía mucho, y le ponía unas tundas el cuate, terribles, terribles, terribles. La quemaba con la plancha, tiene su cuerpo marcada las planchas, la plancha quemaba, así que la quemaba, le apagaba los cigarros en el cuerpo, le rompía la cara no sé cuántas veces, la hizo abortar varias veces, es decir, tuvo una situación terrible durante 2 años. Se embaraza finalmente de un bebé de él, y él la dejaba ver al bebé creo que una vez a la semana, nada más, y 1 o 2 horas. Después de haberle hecho abortar, finalmente... Sí, porque el bebé no era de él, entonces, ¿no? Okay. Tú sabes cómo es esto, sí. ¿No? Es un mecanismo de control también. Y a esta chica, había un cliente, que era un señor mayor, que yo creo que le daba mucha ternura a esta niña, y entonces pagaba por estar con ella, pero no la tocaba, sino se dedicaba a decirle: tú puedes salir de esto, eres muy jovencita, no permitas, yo te ayudo. La fue empoderando, le fue ayudando como para que pudiera de verdad ella tener la fuerza de hacerlo. Tiene ahora sí que pues la bendición, yo pienso que estando en esa situación, al tipo sufre un accidente, lo tienen que enyesar la pierna y un brazo, no sé qué, y entonces la mamá, que era la que cuidaba a la chiquita, le dice: pues te cuido a ti o cuido al niño. Entonces le entregan al bebé, y le dice, ella le dice: ay, déjame ir a ver a mi tía, porque era la única persona con la que ella podía tener contacto telefónico, ¿no? Y cuando llega con la tía se da cuenta que hay algo muy extraño en todo esto. La niña tenía una relación terriblemente disfuncional con la mamá, entonces siempre pensaron que ella estaba con el cuate porque lo quería, pero ella se da cuenta que no. Y la tía empieza a decirle: oye, ¿qué te pasa? Y como esta persona, ella refiere que realmente le había animado mucho a hablar, pues entonces decide decirle a la tía. La tía la lleva con las autoridades y es rescatada. Esta niña de verdad nos costó muchísimo trabajo, porque tenía episodios de verdad en donde ella tenía pues cierta despersonalización, empezaba a gritar, se golpeaba contra la pared, se ponía de verdad de una manera que no podíamos ni controlar. Hoy esa chica, gracias a todo el proceso de restauración y de reintegración, pues ella salió adelante, hizo una carrera técnica de hotelería, ya está casada, tiene otro bebé, vive muy contenta con su esposo, y ya su vida cambió, ¿no? Su vida cambió radicalmente, y nos damos cuenta que pues es una de las muchas historias que tenemos, ¿no? Su hijo no le peleó la patria potestad, su tratante. No, él sabe que no se puede ni acercar, porque de hecho la investigación está abierta, y la idea es precisamente que van a ir contra él, porque hay mucha información, no solamente de ella, sino de otras víctimas, y lo quieren agarrar. Bueno, pero es que él sabe que se da de todo, y de repente hay quien tiene no sé, un desafío moral impresionante, que dice: no importa, yo quiero seguir teniendo relación con ella o algo, ¿no? Sí, pero en el caso, por ejemplo, del bebé, dices tú, en el caso del bebé, ella la traía, es una niña, traía a la niña con ella cuando llega con la tía. Entonces no es necesario, pero hemos tenido víctimas que se quedan con los bebés, ellos, y después viene el rescate de las autoridades, y hemos tardado hasta 6 meses en que se recupera el chiquito y se le entrega a la mamá. Nosotros tenemos en la casa también a los niños. Cuando son recuperados, esa parte, nosotros, porque es parte de la reintegración de ellas, la sanidad de ellas, el recuperar a sus chiquitos, e incluso aprender a ser mamás, muchas de ellas no lo saben. Sí, claro, porque justo lo que comentaba ahorita, ¿no? Si están separadas, en cierta medida también están desvinculadas de sus hijos e hijas, sí. No porque quieran estarlo así, ¿no? Sino porque es la forma en la que les controlan. ¿Algún evento próximo que tengan en puerta que quieran comentarlo aquí? O bien,
que sería ya básicamente mi última pregunta, que tengo como muchas preguntas, ¿no? Pero si hay alguna persona que quisiera ser voluntario o voluntaria, a lo mejor no precisamente por lo particular de la atención ahí, a lo mejor no precisamente dentro del refugio, pero con donativos o con material o con juguetes para los niños y niñas. ¿Qué es lo que tiene que hacer para ponerse en contacto con ustedes? Pues a través de precisamente esta info@Fundación Camino a Casa nos pueden contactar para esos fines y se los agradeceríamos muchísimo. La verdad es que necesitamos muchísimo recursos, ¿no? Porque el programa es muy, muy complicado y caro, pero también recibimos donativos en especie, pues nos caen muy bien. Y si alguien quiere participar en el voluntariado, tenemos un voluntariado muy proactivo que nos ayuda muchísimo, no solo en la recaudación, sino haciendo mucho trabajo precisamente en favor de las niñas. Entonces, pues con mucho gusto podemos empezarlo a enlazar con ese trabajo también. Perfecto, entonces si alguien está interesado o interesada justo en colaborar con su tiempo, con su esfuerzo, con su dinero también, por supuesto, en la reintegración, en la recuperación y reintegración de niñas y jovencitas que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial infantil, pueden ustedes contactar a Fundación Camino a Casa a info@fundacioncaminoacasa.org y ahí ya les darán toda la información de dónde, cómo, cuándo, con quién, etcétera. Exacto, sí, claro. Y pues sí. Pati, a mí particularmente, pero yo sé que también hablo por Diana, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Como ustedes saben, ya tenemos también un espacio en radio que se transmite los martes a las 12 del día. Entonces, afortunadamente, Pati nos acompaña nuevamente el martes próximo. Ahí retomaremos algunas preguntas, pero yo al menos me quedé como con 5 preguntas. Sí. Yo también, pero bueno. la retomamos. Sí, pero la retomamos el martes. Ahora, claro ahora va a empezar Diana porque, perdón, casi ni te dejé hablar. No. Pero muchas gracias, Pati. No, muchísimas gracias, Leti, y Diana. Felicidades por este espacio en Cancún. Ojalá que sí, estamos felices pronto porque ya lo estamos viendo muy concreto, muy y estuvimos con la fiscal de delitos sexuales, con el subprocurador y están emocionados de tener un espacio particularmente dirigido a este tipo de... No, y sobre todo que en Cancún es un punto neurálgico. No, es tremendo lo que está pasando. Entonces, de verdad, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Pati. Y pues bueno, no olviden que ahorita terminando sigue la programación con el licenciado Jorge Aviño Ambriz y el espacio de respuestas. El próximo jueves, aquí en este espacio va a estar Sin Trata, justamente nos va a acompañar ahora el próximo jueves y nos pueden seguir contactando en redes sociales. Muy buenas noches y hasta pronto. Gracias.